9 de la mañana con 5 minutos, 9 con 5. Quiero mostrar la foto, por favor, Cris, para algunos me decían ayer, la mujer comunista, una de las mujeres comunistas más importantes de la última década, o más tal vez de los últimos años. Deben haber muchas mujeres importantes, pero Tamara Avendaño marcó una época, marcó una etapa, marcó una forma de hacer política, marcó una forma en varios sentidos, ¿no? Como mujer también, en términos del feminismo igual, en términos de la educación. Tuve la tremenda oportunidad y suerte, fortuna de, en febrero de este año, hacer una entrevista en su casa muy relajada, muy de su vida, de su historia, y tenemos un material maravilloso, una conversación de más de una hora con Tamara en el living de su casa, en pleno tratamiento, con su núcleo más cercano ahí, apapachándola, acompañándola, que es lo mismo que me tocó ver ayer en el cementerio, muy a la rápida, porque ustedes saben cómo son los protocolos sanitarios a propósito de los funerales, de las despedidas, y se fue Tamara en las últimas horas, algo que para muchos fue absolutamente sorpresivo. Y tengo en línea al presidente del Partido Comunista, Dalio Oreterovich, con quien quiero conversar varias cosas, pero hay que partir obviamente con esta noticia que golpea al PC, pero yo te diría que golpea a las luchadoras, a las mujeres, a una parte muy importante de la política y también de las cosas que se han hecho o se han intentado hacer, de los movimientos sociales también, pero sobre todo en los últimos años. Se ha ido Tamara Avendaño, yo tengo tremendos recuerdos de ella, me acuerdo cuando estaba en la Radio Patagónica, una de las primeras auditoras que llamaba para salir al aire, conversamos, y después me tocó entrevistarla muchas veces como candidata, como secretaria general del PC, como vocera de alguna situación. Está Dalio Oreterovich en línea. ¿Cómo estás, Dalio? Gusto de saludarte, bienvenido. Buenos días, Mauricio, muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes, a quienes nos ven hoy día por Radio Polar. ¿Se fue Tamara? Así es. Como tú bien decías, bueno, nosotros no sabemos de sobra que la comunidad magallánica reconoce la vida de Tamara en estos días, que es lo más importante, ¿no? Finalmente ella también, entre todas las cosas que hizo, fue una permanente militante del partido, pero una permanente militante de la vida, de cómo ella entendía la política, de cómo había que siempre prepararse para hacer las cosas. No había nada, no había que improvisar. Si había que hacer muchas reuniones, se hacían muchas reuniones. Si había que planificar con mucha antelación, se hacía. Muy rigurosa a la hora después de las evaluaciones. Ninguna actividad, nada de lo que ella hacían podía dejar de tener después, por ejemplo, una evaluación para ver qué es lo que falló, para ver qué anduvo bien. Ella era muy crítica y muy autocrítica también de su partido, de su persona, de los demás militantes. Entonces, esa rigurosidad, te diría yo, que ella la llevó en todo ámbito de cosas. Y hoy día, finalmente, bueno, cuando se habla tanto del desprestigio de la política, tú tienes en el caso de Tamara una militante de toda la vida. Desde muy joven ella se incorpora a las juventudes comunistas en plena dictadura, en un periodo de clandestinidad. Y cuando hablamos de clandestinidad, en el caso de ella era efectiva, no es que ella era simpatizante de la juventud, digamos, ella trabajaba activamente en las juventudes comunistas, activando al pueblo de Chile en contra de la dictadura. Lo hizo en Valdivia, lo hizo en otras localidades del país, donde el partido le pidió que estuviese, y por supuesto también después en Magallanes, en la Universidad de Magallanes. En fin, a ella le tocó recibir el local partidario que tenemos nosotros, que se había comprado en la década, al inicio de los 70, y que la dictadura nos arrebató. Después de 32 años, ella, en su calidad de secretaria política del partido, recibe ese local de vuelta con las autoridades de la época. Fue una ceremonia con la Armada, recuerdo perfectamente, digamos. Y entonces ella vivió muchas etapas importantes de su partido,
pero también como profesora. Hubo momentos en que se le negó la pega derechamente y no se la contrató nomás por comunista. Entonces, nada de eso la amilanó tampoco, y por lo tanto hoy día, más que despedirla, ¿cierto?, es reconocer que hay hombres y mujeres, como el caso de ella, que dan mucho por las causas justas, por las causas de las grandes mayorías, ¿cierto? Y eso es lo que a nosotros como militantes del partido nos queda como un gran ejemplo. Ese perfil de hacer política, ese perfil de mujer política, cuesta verlo, ¿no? Y para ir cerrando el tema de la Tamara, porque además va a quedar en el recuerdo y en el consciente colectivo de muchos y muchas, y además estamos mostrando una foto, ¿no? Estamos mostrando una foto de Tamara, pelo corto, en pleno tratamiento de hace seguramente algunos meses, en pleno estallido social. Salía a la calle, salía a marchar también. Claro. Estaba ahí donde las papas queman, como se dice. Y con esa foto me parece que se refleja mucho lo que fue Tamara. ¿Qué deja Tamara? No solamente para el PC, sino que en general, en términos de la política, ¿qué podemos... No sé si rescatar es la palabra, pero ¿con qué nos podemos quedar de este paso de Tamara por acá? Claro, yo creo que lo principal es esta convicción permanente, la consecuencia, y el hacer lo que se dice, digamos, ¿me entiendes tú? Porque ella no solo tenía un discurso, digamos, sino que además su acción permanente era... Ella no decía salgan a la calle, ella salía a la calle, salvo el día que se sentía muy mal, pero si no, iba primero. Ella activa a sus compañeras de partido y compañeros diciéndoles, mire, aquí viene una cosa muy potente, muy fuerte. Ella tenía la capacidad también de hacer lecturas, ¿cierto?, correctas de la política. Entonces era capaz de recorrer las casas de los compañeros para invitarlos a una actividad, por ejemplo. Eso no es que ella les dijera ¿por qué no hacen tal o cual cosa, digamos? O se me ocurrió una idea y se quedaba ahí. Era permanente acción. Entonces yo creo que eso es muy, muy marcador. Eso es lo que hoy día los compañeras y compañeros del partido debiesen recoger, y de la comunidad en general. Ella estuvo presente siempre en el tema educativo, en el colegio de profesores en su momento, y nos dice entonces que si usted es un vecino del barrio, participe de su junta de vecinos, pues si es profesor, ingrese al colegio de profesores, si tiene un sindicato, métase al sindicato, trabaje y proponga desde adentro. Eso es lo que ella hacía, digamos, no critique desde lejos o de la vereda del frente. Si no le gusta, métase y cámbielo. Eso yo creo que es lo más importante. El gran abrazo a su familia, a sus más cercanos, a su núcleo más cercano, a toda la gente que lo acompañó durante toda esta larga enfermedad que tuvo que afrontar Tamara, con altos y bajos. Lo sabemos quienes estuvimos pendientes siempre de su evolución de salud. Te quiero llevar a lo que ha pasado en las últimas horas como presidente del PC. Nos gustaría saber tu opinión, tu visión respecto de, más que un triunfo, yo lo he planteado, lo decía en el día de ayer, una potente señal del casi 80% de las chilenas y chilenos respecto a qué, bajo tu punto de vista, Dalibor, sobre lo sucedido el día domingo en el plebiscito del 25 de octubre. O sea, yo creo que con esto culmina en el fondo un proceso muy largo en que la sociedad chilena termina entendiendo, convenciéndose de que la madre de todas las batallas es la constitución política, digamos, de Pinochet. Que no es fácil que millones de chilenos entendiesen, obviamente, ¿no? Y eso no solo pasa en Chile, pasa en todo el mundo, que los procesos sociales son lentos, son procesos que demoran. Y yo creo que se ha coronado eso. En definitiva, hoy día tenemos un 80% de chilenas y chilenos que entienden que ahí está el meollo del asunto, y que incluso también dicen, obviamente que esto no va a ser instantáneo. O sea, hay un proceso de madurez social hoy día en el país,
que da cuenta y que se ratifique con estos números. Yo el mayor temor que uno tenía en su momento, o que eventualmente podía pensar desde una perspectiva muy pesimista, era que todo lo que estaba ocurriendo en las calles, en la sociedad chilena, no se reflejara en las urnas, en términos de participación particularmente. Vale decir, se iba a votar la misma gente de siempre, o menos que la cantidad histórica de las últimas décadas. Esto no tenía mucha gracia. Sin embargo, ha sido rotundo, aumentó la participación incluso más allá del crecimiento del padrón, y además la opción es clarísima. Entonces, yo creo que ese es el gran tema, más allá de hablar de triunfos o derrotas. Aquí se constata que el pueblo de Chile hoy día tiene la película clara respecto a temas tan importantes como el ordenamiento político del Estado y del país. No, pero muchos los critican a la clase política o a los políticos y políticas. La clase política es mucho más amplia, mucho más grande, ¿no? Voy a ser más específico. A los dirigentes políticos, a los partidos políticos se les critica en términos de, primero, el acuerdo del 15 de noviembre, que ustedes también criticaron como Partido Comunista. Recordemos que no fueron parte de esa firma, pero después se vio a muchos. Por ejemplo, voy a ir directamente al caso de los comunistas, a muchos comunistas y a muchas comunistas celebrando el triunfo del domingo. ¿Hubo algo de incongruencia? ¿Hay cuestiones que chocan respecto a lo que ha sucedido en los últimos meses, Dalibor? O sea, no, para el Partido Comunista la Constitución del 80 es uno de los motivos de nuestra lucha desde el año 80, digamos. Por lo tanto, no hay ninguna novedad en eso. Nosotros no nos hemos subido a ningún carro a última hora, digamos. Hemos sido permanentes luchadores como partido en contra del modelo neoliberal sustentado por esta Constitución. El tema es... Pero lo consideran un triunfo, lo del domingo, ¿no? ¿Ah? Pero lo consideran como un triunfo, lo del domingo, ¿no? No, por supuesto, como un triunfo. Lo que te quiero decir es que nosotros no avalamos ese acuerdo de noviembre, simplemente porque ahí había una fórmula, ¿cierto?, para salvar la situación, digamos. Era la salida política al freno, al estallido, al movimiento, a esta revolución social que se estaba produciendo. Ahí se le estaba salvando el pellejo a Sebastián Piñera y compañía limitada. Ese fue el principal elemento que motiva este acuerdo. De hecho, no había paridad de género, no había cuota para pueblo originario. De hecho, todavía no la hay. La paridad de género la instalamos nosotros como partido, como un elemento. Los 2/3 no es algo que a nosotros nos guste. O sea, los 2/3 le han hecho un tremendo daño a este país, y sin embargo se instala como una forma de morigerar, ¿cierto?, los cambios. Hoy día basta que la derecha tenga 52 constituyentes para que los otros 103 restantes del apruebo sean frenados en cualquiera de sus intenciones. Entonces, esos son elementos que a nosotros no nos gustan. Otra cosa distinta es que, iniciado el camino hacia el plebiscito, nosotros trabajamos con toda nuestra energía por el apruebo, y lo hicimos en las calles, lo hicimos siempre en la medida de lo posible, ¿cierto?, con la pandemia. Inundamos las redes sociales, no en vano. Hoy día el Partido Comunista es el partido que lejos tiene más presencia en redes sociales. Entonces, la verdad es que la crítica obviamente puede ser muy justificada en muchos casos, pero en el caso del Partido Comunista nosotros no nos sentimos aludidos, digamos, finalmente por este tema. Es más, al día de hoy seguimos insistiendo en que aquí hay tiempo para cambiar incluso la legislación, y estamos hablando de la ley electoral, porque el sistema electoral de los diputados no refleja claramente la realidad del pueblo de Chile. Hoy día la UDI tiene más representación que los votos que tiene en el Parlamento, y ese modelo de representación va a elegir a los constituyentes. Entonces creemos que eso tiene que cambiar. Si los señores que firmaron el acuerdo y señoras están tan convencidos, bueno, entonces hagan lo posible en el Parlamento, modifiquen la legislación vigente para que esta convención constitucional sea representativa de la sociedad chilena, y no representativa
de un grupo que va a, como te digo, a morigerar, a limitar los cambios. Bueno, esa es una de las grandes críticas, ¿no? Que van a ser los mismos de siempre, que van a ser los mismos representantes, que van a ser los propios partidos políticos los que van a elegir cuáles son los constituyentes o los candidatos a constituyentes que quieren que estén en las listas. Ahora, ¿cuál es el formato que ustedes proponen, si es que proponen alguno ya, o todavía no, para cambiar de que sean electos solamente a través del mismo sistema de Hunt que elegimos a los diputados? O sea, Magallanes tendría 3 representantes, eso por un lado. Y lo otro, Dalibor, si esto se mantuviese así, ¿la idea es ir en una sola lista o eso ni siquiera se ha conversado o a ustedes tampoco les parece que la solución es ir en una sola lista de unidad para la elección de constituyentes? Es decir, el tema es tan complejo que no hay una o dos medidas que resuelvan esto, digamos. Okay. Efectivamente, ir en una sola lista es un primer elemento muy importante porque finalmente concentras gran parte de ese 80%, no todo, porque hay un porcentaje que seguramente va a tener otra opinión, pero hay un porcentaje altísimo que lo puedes concentrar obviamente en una sola lista. Eso por un lado, pero todavía yo entiendo y creo personalmente que hay tiempo para que se den señales desde el Parlamento, legislativas, concretas, vale decir, ordenar la elección de constituyentes a través de una ley que permita que esto sea mucho más representativo. Si eso no ocurre, bueno, obviamente que habrá partidos como el nuestro que no van a tener ningún inconveniente en abrir sus puertas, ¿cierto?, a organizaciones sociales, a dirigentes y dirigentes anti-neoliberales, que es lo que nosotros planteamos, ¿cierto?, progresistas, dirigentes y dirigentes sociales que sintonizan de alguna manera con lo que pensamos nosotros, que no importa que sean o no comunistas, pero que tengan un fuerte impronta antineoliberal para que sean candidatos, obviamente. Pero lo ideal aquí sería que esta carrera sea justa, sea pareja para todos, y eso requiere de cambio de la ley, digamos. Si no es así, seguramente también se va a producir un problema más profundo, que es que van a haber más de una lista. Y eso ya tiende a favorecer, ¿cierto?, al rechazo. Ya, eso tampoco hay tanto tiempo. Yo sé que las elecciones a constituyente son en abril, todos lo sabemos, ¿no? Claro. No solamente a constituyentes, sino que a gobernador regional, a alcaldes, concejales, la cantidad de elecciones que tenemos de aquí a noviembre es un montón. Obviamente ya deberían estar empezando a conversar o no es tan así, Dalio. Hay que esperar a ver si se producen estos cambios en el Parlamento y ver si realmente se puede hacer algo. ¿Hasta dónde esperar? ¿Cuáles son las fechas límites? Porque todos decían, después del plebiscito se van a empezar a tomar decisiones. ¿Se ha tomado alguna o está en vías de tomarse alguna? Claro, lo que está ocurriendo hoy día es que se está conversando, y se está conversando a nivel, cierto, de parlamentarios y de dirigencias de partidos políticos, porque eso es lo que corresponde. Ahora, como te digo, está planteada obviamente la posibilidad, y esa conversación es mucho más que una simple conversación, es un debate, es una lucha ideológica hoy día la que se está dando, que para nosotros es permanente, ¿no?, que es cómo tú avanzas con las reglas del juego que tienes. O sea, si en el fondo lo que decíamos de Tamara, irse para la casa hoy día no sirve de nada. Entonces, una vez establecido este acuerdo que no nos gusta, bueno, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo hacemos que esto realmente se transforme en un camino que represente a la expresión popular? Eso es lo que nuestro partido hoy día está instalando, tanto a nivel parlamentario como de dirigencias de partidos. Otra cosa muy distinta es que haya sectores a los cuales les interese realmente eso, porque una cosa es decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Entonces, lo más terrible o lo peor que nos podría pasar es que finalmente aquí hayan vastos sectores de la centro derecha, aliados con la centro izquierda, que mantengan las cosas como están, y nos lleven a un proceso, entre comillas, constituyente, ¿no?, bastante amañado, que pueda ser predecible, que no van a haber mayores cambios. Es re complicado lo que viene en términos de las negociaciones, porque yo me imagino que
junto con tratar de buscar algún tipo de consenso para ver si es que se va en una sola lista para los constituyentes, el mismo día, y no sé si dentro de las negociaciones o no, lo podrías explicar tú también, Dalio, porque hay gente que no entiende cómo son las negociaciones, uno más o menos la tiene clara, ¿no? Pero la gran mayoría de la población no tiene esa claridad ni está metido tampoco en el juego de la política en el buen sentido de la palabra, porque justamente el mismo día que se eligen los constituyentes se van a elegir alcaldes, se van a elegir gobernadores regionales, se van a elegir concejales, y además ahí van a haber listas distintas o no. ¿Cómo se va a tratar de ordenar todo ese panizo? Exacto, ese es un gran tema, porque finalmente lo que tú requerirías en una situación ideal es un gran triunfo en toda la línea, digamos. Vale decir que tener la mayoría de alcaldes y alcaldesas en todo el país, lo mismo con gobernadores y gobernadoras, ¿cierto? Y así sucesivamente, además de la mayoría de la convención. Ahora, para que eso ocurra, obviamente que tiene que haber unidad, pero desde la perspectiva del Partido Comunista esa unidad no puede estar basada solo en elementos electorales y electoralistas. Eso no es lo principal. Hoy día lo principal es construir una convención constituyente que sea la representación lo más fiel posible de la sociedad chilena. Eso primero que todo. A nosotros como partido no nos motiva tener muchos alcaldes o muchas gobernadoras y gobernadores, y finalmente la Constitución a la larga va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, claro que es importante que todo se negocie, pero que todo se negocie con un objetivo político central, que es el cambio absoluto del país. Si nosotros también necesitamos que las alcaldesas y alcaldes que ganen no sean más de lo mismo. No tiene por qué solo, digamos, circunscribirse esto a los constituyentes. Los gobernadores y gobernadoras no nos pueden seguir hablando de la misma historia de siempre, digamos, y esperando que Santiago les permita hacer algo. Necesitamos autoridades que además tengan clarísimo que el cambio del país y la mejoría para la calidad de vida de las chilenas y chilenos pasa por cada uno de ellos, y que asuman, y que no se escondan siempre detrás del famoso centralismo y de la incapacidad que hay de hacer las cosas, porque todo es muy enredado. Digamos, gente que se la juegue. Entonces, ese tema finalmente es muy político, porque hay sectores que no les interesa ni que las regiones tengan poder, ni que haya autoridades locales que hagan mucho ruido, y eso es lo que está en el centro finalmente hoy día. O sea, es una batalla profundamente ideológica y profundamente política, y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. ¿Qué días, qué semanas y qué meses se vienen por delante? Dalio Oretero, expresidenta regional del Partido Comunista, siempre un gusto. Muchas gracias, Dali, por acompañarnos a esta hora de la mañana. No, muchas gracias, Mauricio. Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Adiós. Que esté muy bien. Chao, buen día, buena jornada. Pausa, ya venimos.